Bendecido día, y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos con los dones espirituales y la sanación. Hoy miraremos los dones carismáticos en la Iglesia Católica. La Iglesia entera es carismática y cada cristiano lo es en virtud de su bautismo. El señor Rainero Cantalamessa nos dice: a lo largo de toda la Biblia, el Espíritu Santo se revela de dos maneras: a través de su labor santificante, la cual transforma a la persona, quien lo recibe y le infunde un nuevo corazón, o a través de sus acciones carismáticas. En este último, el Espíritu Santo capacita a cierta persona no para morar en él o en ella, sino para poder actuar a través de él o de ella, en la comunidad y para el bien de la comunidad. Si los sacramentos son las tomas de la gracia, los carismas son las sorpresas de la gracia y del Espíritu Santo. La Iglesia recibe su vida por estos dos canales de gracia. La Iglesia completa, organismo vivo, regado y animado por el Espíritu Santo, es el conjunto de estos dos canales o el resultado de las dos direcciones de la gracia. Los sacramentos son el don hecho a todos para la utilidad de cada uno. El carisma es el don hecho a cada uno para la utilidad de todos. Los sacramentos son dones concedidos al conjunto de la Iglesia para santificar a los individuos. Los carismas son dones concedidos a los individuos para santificar al conjunto de la Iglesia. Los dones santificantes son manifestaciones de nuestra unión con Cristo en la santidad. El padre Adolf dice: al anunciar el profeta Isaías la venida del Mesías, declara que el Espíritu del Señor estará sobre él, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad. Y como a partir del bautismo estamos incorporados a Cristo, compartimos con Él estos mismos dones que, según la tradición, son 7 en total. Los dones carismáticos son evidentes demostraciones del poder del Espíritu Santo. Y miremos qué nos dice 1 Corintios 12, 7, 11. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de la cura, siempre en ese único Espíritu. Aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Los dones carismáticos capacitan nuestra mente, nuestra voluntad y el habla. Fíjate que la persona entera funciona en 3 áreas de su vida. Tendrá habilidades de la mente, de comunicación y de acción. Ahora, estas 9 leyes espirituales del Espíritu de Dios pueden ser categorizadas en estos 3 aspectos: dones mentales, revelación,
que incluye palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Segundo, dones de comunicación, don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Tercero, dones de acción, de poder, que incluye el don de sanación, don de milagros y el don de fe. Tenemos un total de 9 manifestaciones sobrenaturales de la habilidad creativa de Jesucristo que funcionará a través de cada creyente cristiano. Entonces, estos dones influyen de la manera que pensamos, hablamos y actuamos. Algunos de estos dones son parecidos a los dones santificantes. Ahorita hablaremos de la diferencia, de la forma en que influyen en nuestra forma de pensar. Son palabras de sabiduría, palabras de conocimiento y discernimiento de espíritus. Entonces, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es una revelación de sabiduría? Dios da unas revelaciones en situaciones específicas de qué hacer. No sé si alguna vez ustedes hayan experimentado cuando no saben qué hacer, le preguntas a Dios y de pronto te da una revelación de sabiduría. ¿Qué tal el conocimiento de revelación? Dios te da algo en la vida de esa persona que quizás nunca habría conocido si no es por ese conocimiento de revelación. Y ahora comenzaré a leerles una experiencia del Dr. Bob acerca de la revelación de conocimiento. Y nos dice: cuando comencé a escribir mi libro, un joven se acercó. Yo todavía dudaba si era el tiempo correcto para sacar mi libro, porque lo había intentado y tenía mis dudas. Y en eso se acercó este chico y me tomó de las manos para orar y me dijo: ¿estás escribiendo un libro? Le dije: sí, buena corazonada. Y comencé a reír. Y luego continuó y me dijo algunas cosas específicas sobre lo que estaba escribiendo yo y que nadie más lo sabía. Entonces ahí me confirmó que en verdad era el Espíritu Santo el que estaba hablando. Él no sabía, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. 3 años antes de eso, estaba escribiendo otro libro. Y otra persona se me acercó. Nunca la había mirado antes. Ella no sabía nada de lo que yo estaba haciendo. Ella se me acercó y me dijo: ¿estás escribiendo un libro? Y le dije: ¿cómo sabes eso? Ella dijo: bueno, el Espíritu Santo me lo reveló. Le contesté: no, porque inmediatamente dije, si le digo que sí, ¿quién sabe qué más me vaya a revelar? Y me quedé callado por un momento. Y le dije: ¿por qué preguntas? Ella dijo: porque el Espíritu Santo lo dijo muy claramente, que estás escribiendo ese libro para ti y no para él. Te está diciendo que dejes de escribirlo y que él te dirá cuando vuelvas a escribir nuevamente. Había estado trabajando en ese libro durante 6 años. Teníamos un editor, lo enviaba y me lo regresaban, y lo enviaba y me lo regresaban, y así pasó como unas 10 veces. Y no entendía por qué no llegaba a donde tenía que llegar. Cuando esa persona me dijo esa palabra de conocimiento, que yo sabía que venía de Dios, supe que era el Espíritu Santo. Y inmediatamente paré de escribir y de trabajar en ese libro. No me había dado cuenta qué ciego estaba en mis propios motivos hasta ese momento. Y entonces Dios fielmente cada 5 a 6 años me enviaba a alguien de la nada y me recordaba que yo iba a escribir más de un libro.
Les compartiré otra historia que pasó probablemente hace 15 años. Elin, una hermana de oración, una persona le dio una revelación. Yo no conocía a esa persona que le dio esa revelación. Ella estaba hablando por teléfono con esa persona justo antes de que ella viniera a reunirse con nosotros al grupo de oración. Y esta persona le dijo: hoy vas a encontrarte con un chico que tiene 2 libros para escribir que son importantes para el cuerpo de Cristo. Y yo hacía 15 años que no escribía después de la otra palabra de revelación que me habían dado. Pasaron 15 años después de que este otro tipo le dijera esto a Elin. Entonces, ahí fue cuando dije: ok, ahora es el momento de escribir estos libros, los libros que Dios me había llamado a escribir. Ese fue un regalo muy importante en mi vida, de revelaciones por medio del Espíritu Santo. Y ahora miraremos el discernimiento de espíritus. En el discernimiento de espíritus hay algunas personas que ven, hay algunas personas que sienten, hay algunas personas que huelen, algunas personas simplemente saben cuando hay un espíritu maligno presente. De la misma manera, hay personas que pueden ver ángeles. Algunas personas no dicen nada de esto porque piensan que la gente los va a mirar como raros. En el grupo de oración estaba sentado con 2 de mis amigos y ambos estaban mirando boquiabiertos a la esquina trasera. Y yo volteé para atrás a ver qué miraba y no miré nada, dice el doctor Bob. Luego se miraron y dijeron: ¿viste eso? Y comenzaron a describir un ángel enorme que estaba en la parte de atrás de la sala del grupo de oración y decían que tenía una enorme espada. Si solo uno lo hubiera dicho, quizás yo no lo creería. Pero los 2 describieron lo mismo, los 2 tuvieron ese mismo discernimiento de espíritus. La otra parte del don de discernimiento de espíritus es poder comprender la motivación del corazón de alguien, como puede ser una revelación rápida de cuál es el movimiento del corazón. ¿Cuáles son los regalos del Espíritu? Los regalos del Espíritu son los que vemos en la Biblia y nos asombramos. Hay milagros y curaciones y el don de la fe que acompaña a estos. De modo que cuando el ciego se quitó el manto y se acercó a Jesús, Dios tuvo que darle un don sobrenatural de fe para correr y entregar toda su seguridad para aferrarse a Jesús y ser sanado. Ese fue un regalo sobrenatural de fe en ese momento y tuvo su lugar de sanación. Ocurrió un milagro. Muchas veces nos preguntamos: Dios, ¿por qué yo no tengo esa fe? Yo quiero confiar en ti, estar totalmente abierta a lo que tú me dices. Quiero que el Espíritu Santo venga de esa manera. En el grupo de oración hay una persona llamada Kate, que yo conozco muy bien. Ella tenía muchos años de cáncer de mama, nos platica el doctor Bob. Recuerdo el día que oramos por Kate, todos en el grupo de oración. Cuando ella fue a su clínica al siguiente día, ella ya estaba sanada y su médico comenzó a llorar mientras le hacía la mamografía. Esto fue un milagro de una sanación. Estos son los regalos del Espíritu Santo y la fe acompañada de todas estas señales. Ahora hablemos del don de profecía. Hay variedad de lenguas y lenguas de interpretación.
Dios nos regala el don de lenguas y también diferentes funciones para este don de lenguas. Como la historia que les platiqué del fin de semana del retiro, estábamos todos en la alabanza en diferentes idiomas. Eran solo elogios de alabanza y para esto no se necesita intérprete. Pero si el don de lenguas se usa para profetizar, sí necesitas un intérprete, que es de donde proviene la interpretación de lenguas. Si ese don de lenguas se usa para la guerra espiritual, se escucha diferente y puedes discernir el movimiento de espíritus porque el ambiente y las cosas cambian. Es un combate espiritual en lenguas muy diferente. Entonces, hay diferentes variedades del don de lenguas y la interpretación de lenguas, pero el don de profecía en general significa hablar las palabras de Dios. Cuando esas dos personas se acercaron a mí y Elín se acercó a mí esa vez, cuando me dijeron acerca de mi libro, ellos estaban profetizando lo que Dios les había dado. Entonces, puedes ver el conocimiento y la sabiduría. Y el discernimiento se les estaba dando como información para que hablaran lo que Dios quería hablar. Cuando Dios regala estos dones, las personas siempre tienen el control. Es decir, la persona que, por ejemplo, tiene el don de lenguas, tiene completamente el control para el uso del don de lenguas. Y lo mismo sucede con los demás dones. Pero siempre hay el movimiento del Espíritu Santo. Con el movimiento del Espíritu Santo no es algo que puedas controlar con la mente, porque viene del Espíritu. Pero aún así, la persona tiene el control. A veces nos es muy complicado entender esto por nuestra educación o nuestro nivel social. Cada uno siempre estamos de alguna manera buscando primero la lógica de todo. Por eso muchas veces la gente más humilde o menos desarrollada en los estudios son más libres en estos dones del Espíritu Santo. Quienes vivimos en países desarrollados con una educación superior somos más escépticos. Queremos resolverlo todo, queremos saberlo todo. Es mucho más difícil para acceder al Espíritu Santo. Entonces, alguien que vive sin tanta educación o prejuicios, fluyen más fácilmente el espíritu, porque son más simples y abiertos. Todos los dones del espíritu son para sanar. Los dones santificadores son para nuestra propia transformación interior y ser conformados en Cristo. Los dones carismáticos son para que ministremos a otros, para llevar a otros a la libertad de los lugares donde las personas están estancadas o necesitan curación o necesitan un milagro o necesitan algo más. La recomendación de este día en tu oración es que ores al Padre para que te ayude a discernir cuáles son esos dones que tú ya tienes. Y si no los tienes, pedirle al Señor que, si es su voluntad, te regale los dones que más necesites para ti y tu familia o tu grupo de oración. Permite que el Espíritu Santo te dé su conocimiento de sabiduría en sus palabras, ya sea en profecía o en lenguas. Cabe mencionar que el poder del Espíritu Santo es mucho más libre de operar en el ministerio. Si tienes tu comunidad de oración, puedes hacer esto mediante la oración en unidad con tu ministerio de oración. Cuando más curaciones y milagros suceden, es cuando simplemente nos abandonamos al Espíritu Santo. Ahora miraremos cómo bendecir nuestra identidad. Regresaremos un poco a la oración
interior de la que hablamos en el audio número 4. Cuando dejamos que Jesús nos hable en nuestra identidad, en las áreas que nosotros creemos en la mentira, ese es un ejemplo de bendición de identidad, donde el Padre desea bendecir a sus hijos. Jesús vino para que pudiéramos recibir la bendición del Padre. El Espíritu Santo opera para que podamos recibir la bendición del Padre, para que podamos recibir la bendición de Jesús. Y si nos ponemos a pensar en la vida de Jesús, en cada momento importante, el Padre lo bendecía de alguna manera, y sucedió de muchas maneras diferentes. Neil Lozano, del libro Unbound, habla de estas citas. Por ejemplo, mucho antes de que Jesús fuera concebido, Dios envió profetas a personas que hablaron a través del poder del Espíritu Santo, describiendo quién iba a ser Jesús y bendiciéndolo, bendiciendo su persona, bendiciendo su misión, bendiciendo lo que se suponía que debía ser. Cuando fue concebido, el ángel Gabriel bendició a Jesús, bendijo su identidad, bendijo su propósito. Cuando nuestra Madre Santísima fue con su prima Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, bendijo a Jesús cuando estaba en el útero. Cuando nació Jesús, Simeón y Ana vinieron al templo y profetizaron bendiciendo la identidad de Jesús. Todo el camino de la vida de Jesús constantemente estaba siendo bendecido. Y lo que dice Neil Lozano es: si Jesús recibió tantas bendiciones, ¿cuánto más las necesitamos nosotros? Y quizás alguno de nosotros podamos decir o interpretarlo como, bueno, pues Jesús tuvo todas esas bendiciones por la misión que él tenía. Pero todos necesitamos ser bendecidos continuamente. Muchos de nosotros necesitamos bendecir nuestra concepción. Muchos de nosotros necesitamos que nuestra existencia sea bendecida. Muchos de nosotros necesitamos que Dios nos hable sobre la bondad de nuestra vida, sobre la bondad de nuestro género, sobre la bondad de haber sido llamados a la vida, porque muchos de nosotros sentimos que nos desechan cuando no nos quieren o no nos cuidan. Necesitamos una bendición de nuestra identidad, incluso antes de nacer. Y ciertamente a lo largo de nuestra vida necesitamos esa bendición de nuestra identidad, particularmente en los lugares donde hemos sido heridos o en lugares donde no sabemos cuál es la dirección de nuestra vida. Necesitamos la bendición de Dios y lo hace a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, a medida que obtenemos nuestra identidad, todas las bendiciones de Jesús también vienen a nosotros. No tenemos exactamente la misma misión que Jesús, pero participamos en su misión. No tenemos la perfección de Jesús y la santidad, pero estamos llamados a la santidad. Cada uno de nosotros necesita ser bendecido en este proceso. Como se dijo anteriormente, puede ser que esto suceda por medio de una profecía de alguien, o también puede ser a través de la oración de sanación interior. A veces puede suceder cuando Dios te revela algo de la Escritura y Él te bendice a través de esto. Como podemos ver, puede suceder de diferentes maneras, siempre y cuando que estemos abiertos y atentos a querer recibir de Dios, como nuestro Padre. ¿Cómo Él nos ve como sus hijos? Esto implica estas dos cosas: la conciencia de que es Dios. Dios es quien está dando la bendición por medio del Espíritu Santo.
Y segundo, que la bendición penetre nuestro entendimiento hasta lo más profundo de nuestro espíritu, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y es una experiencia asombrosa darnos cuenta que Dios conoce mi nombre. Es cuando se vuelve real la escritura en el Salmo 139. Dios conoce las cosas íntimas de mi vida. Leemos esa escritura y decimos, sí, Dios sabe todo sobre mí. Sí, ya sé que me conoce antes de que me levante y cuando me siento y antes de que diga una palabra. Pero cuando recibes una revelación de Dios a través del Espíritu Santo, que nadie más conoce sino Dios, es cuando despertamos. Todos estos lugares donde se revela el Padre, Él sabe íntimamente lo que está pasando dentro de mí y quiere bendecirme profundamente en ese lugar. Y cuando esto sucede, todo realmente cambia. Una de las cosas a las que se debe estar abierto es cómo Dios bendice nuestra identidad, cómo comunica algo a través de la revelación que Él y usted conocen. Y ahora leeré un poquito de un testimonio del Dr. Bob sobre este tema. Y dice: recuerdo en una conferencia que di de varios días durante el verano pasado, había un joven como de 22 años. Se la pasó burlando de todo y dudando de que todo esto fuera real. Cuando se llegó el día de la oración, él no hacía nada ni decía nada, no se acercaba con nadie, solo estaba mirando con mucha atención. Lo vi al final de ese día y tenía una gran sonrisa con una felicidad enorme. Y dice: es real, todo es real, es real, es real, lo vi, es real. Era como un niño pequeño. ¿Cómo sabemos que las cosas que dice la Biblia son verdaderas? Pues cuando se vuelven reales. El mismo Espíritu Santo que opera en el libro de los Hechos es el mismo Espíritu Santo que opera hoy en día, si lo dejamos y nos sometemos a Él y lo deseamos. Les animo que esta noche en oración le pidan al Espíritu Santo esa solicitud en específica. Pídale al Espíritu Santo que le dé una revelación. Si usted lo puede hacer en oración con su sacerdote o en su grupo de oración, o solo pídale que le demuestre lo que Él quiera, en donde usted esté, en su cuartito de oración, en su lugar donde usted más se sienta a gusto con esa oración con el Padre. Cuando nosotros nos abrimos, aunque algunas veces creamos que no pasa nada, Él siempre trabaja en maneras inesperadas. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la palabra clamar es con apasionamiento, con fuego, con amor, pedir sabiendo que en todo depende del Señor. Y en Santiago 1:16-17 dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Para pedir correctamente, debes aprender a depender del Señor. Debes pedir con fe. Y en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti.
Pide lo que quieras y Él lo hará. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces nos está diciendo, no recibes porque no pides o pides mal. Una manera correcta es que sepas y le declares que todo depende de Él, que pidas con fe, no pedir para satisfacer tus propias pasiones. Debe glorificar al Señor, que te asegures que Él permanezca en ti y tú permanezcas en su palabra. Entonces y solo entonces vas a recibir las bendiciones que el Señor tiene para ti. Y con esto nos quedamos el día de hoy. Te invito a que contestes tus preguntas, te invito a que ores, que medites. Si puedes ir a misa, si puedes ir al Santísimo, ve y habla con Él. Él te está esperando. Sus rayos de luz infunden tu alma. Quizás a lo mejor te dé sueño, quizás estés distraído, pero el tan solo poner tu alma enfrente de quien es su creador, con eso el alma va reconociéndolo, se va deleitando en él. Sus rayos de luz simplemente van alumbrando esos lugares que están oscuros. La sanación solamente el Señor nos la regala. Es el único lugar, recibiendo su cuerpo, su sangre, yendo ante su presencia, clamando nuestra sanación, nuestra liberación, la de nuestros hijos, nuestra familia. En estos momentos que hay tanta desesperación, en estos momentos que tanta gente han perdido, tanta gente querida, ahorita es el momento donde más tenemos que aferrarnos a Él, porque al final de todo, Él es el único que nos puede dar esa paz. Ya no podemos esperar nada del mundo. Ya nos dimos cuenta que en un momento se nos puede ir la vida. No pierdas tiempo. Dale esa oportunidad a tu alma, a tu espíritu, de conocer a su Creador. Y recuerda que estamos todo el grupo de oración, de intercesión, orando en penitencia, en sacrificio por cada uno de ustedes. Siéntanse como en su casa. Cualquier duda, pregunta, pueden hacerlo a sus administradoras, a cualquiera de ellas. Cualquier petición que tengas en tu corazón, cualquier problema que haya en tu familia, cualquier pregunta, aquí estamos todos para servirte. Te mando un fuerte abrazo en el amor del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.